Chévere, continuamos aquí celebrando este día de fiesta, de alegría, de gratitud, porque Semana Santa no es tristeza, no es dolor, no es compungirse, sino tener una sonrisa, una alegría desbordante, porque lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz fue sensacional, y por eso hay alegría, porque el Señor venció no solamente la muerte, sino al demonio. Y vamos a hablar dos cosas para terminar en este tiempo maravilloso, de el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, que muchos tienen esa incertidumbre ahí, y después terminamos con la Santa Cena. Dice el Señor ahí, antes de ser entregado ahí en el huerto de Getsemaní, y después tener el tiempo de la pasión y la muerte, estando comiendo, mire lo que dice el Señor en el capítulo 26 del libro de Mateo. 26, dice así: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió. Recuerde que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente molido, fue partido en la cruz. Eso significa que el Señor parte el pan, y cuando nosotros estemos tomando el pan, aquellos que realmente estén en paz con Dios lo pueden hacer. El que no esté en paz con Dios es mejor que no lo haga, como lo vamos a ver ahorita. Lo partió en trozos. Si usted quiere saber un poquito más, lea Isaías 53, todo Isaías 53, que habla cómo dejaron al Señor. Y lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense permanentemente de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo, en el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hasta el Señor venga. Mateo 26 al 29. Y miremos lo que dice también en el libro de Marcos, en el capítulo 14, muy parecido. Marcos 14, dice así el Señor, en el capítulo 14, del verso 22 en adelante. Dice: mientras comía, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Bueno, eso es lo que el Señor habla. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos con respecto a esto. Dice en el capítulo 8, Hebreos capítulo 8, ¿verdad? Aunque estaba leyendo era Corintios. Dice algo interesante, pero que nos aclara a nosotros esta verdad. Hebreos 8 del verso 6 en adelante. Dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote. Recuerde que el sacerdocio era de la tribu de Leví,
Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y lo hacía una vez al año. Solamente podía entrar una vez al año. Para que vayamos recordando. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacían los sacrificios? Sacrificaban a un cordero, a un becerro, lo que fuera. Y la sangre era derramada ahí en el lugar santo. ¿Y qué acontecía? Que la sangre cubría los pecados, pero no los quitaba. Y por eso era fundamental la responsabilidad de los sacerdotes y del sumo sacerdote en el día de la expiación, para que el pueblo experimentara esa sanidad y ese perdón de Dios. Dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en mejores promesas. Y dice el verso 7, si el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí, hizo el pacto dándole las leyes y qué era lo que tenía que hacer, recordando la Pascua, ese día en que Dios mató a los primogénitos de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo? Ofrezcan la Pascua, cojan la sangre, úntenla en los dinteles de las puertas y en los postes, para que cuando pase el ángel no los toque a ustedes. Esa sangre los protegía al pueblo de Israel para sacarlo en ese tiempo de la esclavitud de Egipto. Hoy es totalmente diferente. Recuerde que cuando algún hebreo pecaba, tenía que ir ¿a dónde? A donde el sumo sacerdote, y él le decía qué era lo que tenía que hacer. Y entonces, a través del sacrificio, cuando la persona llegaba, pues el animalito le ponía las manos en la cabeza y él confesaba, y lo que era verdad, el que estaba confesando era verdad en el animalito, y por eso el animal tenía que morir. Y así cuando uno pecaba, pues imagínate, tenía que estar permanentemente llevando los animales para el sacrificio, para obtener el perdón de pecados en ese tiempo. Imagine cómo sería hoy si el Señor no hubiera hecho el sacrificio perfecto por nosotros. ¿Cómo verían? Imagine, primero la vergüenza de verlo a uno con un buey. Uy, ese man, ¿sabe qué fue lo que hizo para llevar un buey? ¿Sí? Un elefante. Sí, o un elefante, imagínense. Pero aquí dice algo, pero realmente maravilloso. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, y este es el día que nosotros conmemoramos, recordamos esa obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Y ese pacto hoy se extiende no solamente al pueblo judío, sino se extiende ¿a quién? A la iglesia, a nosotros también. Recuerde que la iglesia está formada por judíos, ¿y por quién? Y por gentiles. ¿Sí, judíos? ¿Y acaso es que la iglesia primitiva no era de judíos? ¿Judíos convertidos a quién? Al cristianismo, al Señor, ¿verdad? Los apóstoles fueron los primeros que se convirtieron. Y se acerca el día. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. El Señor hizo el pacto, un pacto condicional. Si ustedes, como dice Deuteronomio 28, si me obedecen, será el pueblo más especial, único, santo, apartado, escogido, de todo.
Pero si no obedecieren mis mandamientos, ¿yo qué dice? Yo los llevaré por todas las naciones del mundo, por todos los pueblos del mundo. El pueblo de Israel no cumplió el pacto condicional de obedecer las leyes de Dios. Es por eso que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso, dice, le di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto, el que el Señor nos habla ahí en Mateo 26 y en Marcos 14. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En su mente, y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Qué extraordinario. Y de esto, ¿de qué nos está hablando? Nos habla de algo que había sido profetizado por el profeta Llorón, por el profeta Jeremías. En el capítulo 31, Dios le había revelado a Jeremías que ese nuevo pacto, cuando Israel comenzó a deambular por todos los lados, el Señor hizo ese pacto con Israel. Dice, mire lo que dice el 31. Se acerca el día, dice el Señor, vuelve y repite, idéntico, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de mi amor, de mi dedicación, de mi entrega, como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. ¿Y quién es el que escribe hoy en nuestro corazón? ¿Quién es el que escribe hoy en nuestro ser? El dulce Espíritu Santo escribe la palabra de Dios en nuestro corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué obra tan extraordinaria del Señor por nosotros, ahí en la cruz del Calvario. Dice, pues todos ya me conocerán, porque yo escribiré eso en la mente y en el corazón. Perdonaré su maldad en el verso 12 y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que el anterior quedó ¿qué? Obsoleto. Y por eso, cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba en el lugar santo, tenía que entrar ¿cómo? Primero tenía que ofrecer sacrificio ¿por quién? Por él mismo, y después por todo el pueblo. Ya era un día de un regocijo, pero también de temor y de miedo, porque cuando el sumo sacerdote entraba, todo el pueblo quedaba a la expectativa. Y si el sumo sacerdote, el sacrificio no era aceptado por Dios, ¿qué acontecía? Que el sumo sacerdote moría. Y usted puede imaginar cómo quedaría el pueblo. Quedaba el pueblo con pánico y con temor y todo. Pero cuando Dios, a través de su amado Redentor, de su amado Hijo, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que el del Sinaí quedó ¿qué? Obsoleto, el cual ha caducado y pronto ¿qué? Desaparecerá. Eso es lo que hoy nosotros estamos celebrando, ese nuevo pacto
Porque el sacrificio que hizo Cristo por nosotros fue ¿qué? Fue total. En el tabernáculo y en el templo había primero dos salas. La primera sala, ¿cuál era? El lugar santo, donde ofrecían los sacrificios y todo. Pero el segundo, el lugar santísimo, que entraba, vuelvo y repito, una vez el sacerdote al año, para expiar el pecado del pueblo. ¿Y qué había? ¿Qué había entre la primera sala y la segunda sala, entre el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Qué había? Había que un velo que tapaba. Y ese velo, en el momento en que el Señor dice consumado es, cancelada totalmente la deuda entre Dios y el hombre, y muere, el velo se rasgó. Y por eso ahora nosotros con el nuevo pacto ya no necesitamos que los sacrificios, las ofrendas, todo lo que se hacían en el primer pacto que Dios hizo con Israel, ya quedó abolido. ¿Por qué? Porque el Señor con su sacrificio no entró en el lugar santo, sino ¿en dónde? Como vamos a ver ahorita, entró en el cielo, allá, y la obra de Cristo por nosotros fue aceptada por Papá Dios. Mire lo que dice en el capítulo 9 del libro de Hebreos, en el verso 11. Dice así, vamos a leerlo ahí. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser nuestro sumo sacerdote. Es por eso que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo tengo mi sumo sacerdote hoy, que es mi amado Señor, mi Salvador, mi Rey, el que entregó su vida por mí. Él es mi sumo sacerdote y su sacrificio en la cruz fue total y fue aceptado por nuestro Papá Dios. Por sobre todas las cosas buenas que han venido, Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Él no entró en el lugar santísimo. ¿A dónde entró? Al cielo, allá en la presencia de Dios, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, porque Él entró, ¿a dónde? Ahí en el cielo, con su propia sangre, con esa sangre que me limpia a mí de todo pecado, que entregó la última gota allá en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por redimirnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra salvación eterna. Por eso nosotros tenemos vida eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y de toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia. Recuerden que cuando nosotros andábamos sin Dios y sin ley, todo nos parecía que, bueno, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos intuición, conciencia y comunión, que estaban muertos. ¿Y la conciencia qué es? Es el juez, mi monitor interno, que a mí me dice bien o mal. Mi conciencia es la que me acusa a mí. Por eso el Señor, ¿qué hace? Hace algo maravilloso. Purificará mi conciencia, la conciencia de acciones muertas, pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. O sea que el sacrificio de Él fue perfecto. Ya no hay necesidad de ¿qué?
de que Él muera otra vez, porque si no, tendría que el Señor morir todas las veces, venir cada año a morir por nosotros. No, el sacrificio de Él fue total y Él estableció el nuevo pacto. Por eso tenemos entrada a la intimidad con Dios, a la comunión, a la presencia de Dios. ¿Por quién? Por la obra del Hijo por nosotros en la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ya no hay ese velo. Ya nosotros tenemos acceso directo, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y continúa diciendo, por eso Él es mediador. ¿De qué? De un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir con seguridad, con convicción, con fe, con certeza, para que todos puedan recibir la vida eterna, la herencia eterna que Dios les ha permitido. Pues el Señor murió para librarnos del castigo por los pecados que habíamos cometido bajo el primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, para que eso se haga válido, ¿qué tiene que acontecer? ¿Quién muere? El testador. Y el Señor nos dio su testamento, la herencia eterna, cuando Él murió por nosotros allá en la cruz. Dice ahí, en el 20, entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre del tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios en el antiguo pacto. Está hablando ahí Moisés. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de los animalitos, como vimos. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Ese sacrificio superior, ¿cuál fue? El sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Dice, pues Cristo no entró en el lugar santo, hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, como les expliqué ahorita, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar por todo la eternidad el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Es por eso, dice allí en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y Él vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su segunda venida. Y miremos el beneficio tan tremendo que nos dio el Señor en su obra y en el nuevo pacto. Dice en el 10:19, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, con seguridad, al lugar santísimo del cielo. Es por eso que en el momento en que nosotros partimos de esta tierra, vamos, y le aclaro a muchos, hay muchos que todavía dudan de que si nos quedamos dormidos, de que si nos quedamos ahí en un letargo. No, en el mismo momento de nuestro fallecimiento aquí,
inmediatamente nosotros vamos a la presencia de Dios. Ya estaremos con el Señor, como lo está mi hermano que acabó de partir para allá. Vamos directamente al cielo, porque ese camino nos lo abrió el Señor. Por causa de la sangre de Jesús, por su muerte, el Señor abrió un nuevo camino de libertad, un nuevo camino de vida, de amor, de esperanza, de confianza, de tranquilidad. Un nuevo camino, un camino de vida a través de la cortina al lugar santísimo. Como lo veamos, esa cortina se rasgó y por eso hoy tenemos nosotros acceso a la presencia de Dios, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ese es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del perdón, el pacto del amor, el pacto de la misericordia, que hoy tenemos entrada libre. Por eso, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, inmediatamente nos vamos ¿a dónde? A la presencia de Dios. Esa es la seguridad, la confianza, la certeza y la convicción que yo tengo de la obra que Cristo. Entonces, el antiguo pacto, el de las leyes, los mandamientos, todo eso, ¿quedó en dónde? Quedó abolido. Ahora Dios nos dejó, fue este libro maravilloso. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos y disfrutemos de ese nuevo pacto. El primer punto que íbamos a ver ahorita, y vamos a ver el segundo, que tiene que ver con un evento maravilloso, precioso, que Dios nos dejó. ¿Para qué? Nosotros deberíamos, y tengo que reconocer esto y pedirle perdón a Dios, deberíamos mínimo una vez al mes celebrar la Santa Cena. ¿Pero cómo? Porque es el momento de más intimidad, de estar uno en la presencia, de estar tan cerca a Dios. Es esto. Miren lo que dice desde el verso 17. Primera de Corintios 11, del 17 en adelante. Bueno, no, más bien leámoslo desde el 23, porque ya hablan de unas cosas. Verso 23, dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto recordando que lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Que recordemos eso, que no lo olvidemos. De la misma manera, tomó en su mano la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su iglesia, su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, con la sangre de Jesucristo. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Y aquí viene el pero: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, ¿qué anunciamos? La muerte del Señor. Anunciamos la libertad, la vida, el perdón. Celebramos el gozo y la felicidad de tener nosotros la confianza que cuando el Señor mande por nosotros o venga por nosotros,
iremos a disfrutar de una eternidad con Él. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a participar en este evento que es sublime, que es de adoración, es el momento en que nosotros podemos estar más cerca para adorar a Dios. Lo tengo que hacer con un corazón limpio. Que si yo he tenido conflictos, problemas, amarguras, resentimientos, si yo tengo algo en mi corazón que todavía no es sanado, ahorita en la oración hágalo para que pueda participar. Ahora, mucho peor, si de pronto estamos en adulterio, estamos en fornicación, hemos robado, hemos mentido, hemos dañado, hemos lastimado, no podemos hacerlo. Yo me acuerdo una vez que estábamos celebrando este evento tan maravilloso. Antes de ir a la Santa Cena, tuvimos un alegato con mi esposa. Y ahí nos pusimos a pelear y salimos ahí. A la Santa Cena salimos disgustados, el uno por un lado, por el otro. Cuando me fueron a dar a mí el pan y el vino, yo no lo tomé. Yo no lo tomé, porque no estaba en condiciones, porque yo sé que es lo que dice la Biblia. Y si yo lo hago así, bailas. Mi esposa, después yo le pregunté y tampoco lo tomó, ¿sí? Porque en esa situación yo no puedo, yo no tengo un corazón limpio ahí, no puedo. Yo le puedo confesar a Dios y después, no, Señor, primero tengo que ir a confesar y después hacer lo que Dios me manda. Por tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor, esto es algo extremadamente serio. Esto no es un juego. ¿Sí? Beba eso. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Eso no es un juego. Es como la gente ha cogido de juego el bautismo en agua. El bautismo en agua es algo recontraserio para uno temblar, porque es mi compromiso de mi entrega y de mi renuncia para entregarle mi vida a Dios. Y muchos desafortunadamente creen que el bautismo en agua es para salvación. Totalmente engañados. El bautismo en agua es para dar testimonio de que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo me acuerdo una vez que estábamos en Jerusalén y había como 40 y todo el mundo le puso su bata ahí para el bautismo, y comencé yo a predicar sobre el bautismo de Romanos 6. ¿Sabe cuántos quedaron? 3. Usted está en condición de hacer esto, hágalo. Si no, es mejor que no lo haga. Fueron más aburridos pero ¿qué le vamos a hacer? Yo no voy a hacer una cosa que después el Señor me la va a cobrar a mí. ¿Por qué? Pues claro, mucha gente va feliz a Israel, va a ir a comprar vecinos, y sobre todo el bautismo y todo eso. Entonces después me dijeron, ¿y usted puede orar por sanidad? Y no, por sanidad sí, hágale, ¿sí? Para que Dios le cambie el corazón, claro. Sigamos, entonces dice: por esta razón, cada uno examínese, cada uno haga un acto de contrición, cada uno dígase la verdad. Si yo estoy en pecado, he estado haciendo lo que desagrada a Dios, yo me tengo que examinar a sí mismo de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, mire lo que hace: come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. ¿Qué es lo que come y bebe? Juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, se enferman y muchos
¿Por qué? Por tomar la comunión del Señor. El rezo, peco y empato no sirve aquí. Aquí tiene que haber una contrición para yo poder participar de lo que es santo, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo por nosotros. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Es algo extremadamente serio. Si usted se examina en este momento, si usted está en paz con Dios y en paz con su prójimo, participe de un acto de adoración, de exaltación, de gratitud, de ofrenda, de ofrecer el incienso, el perfume, la cosa agradable que es mi corazón en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ya con esto, entonces le voy a pedir a la persona que reparta el vino y el pan, y los que, vuelvo y repito, los que estén tranquilos, que estén, saben que tienen un corazón limpio, tranquilos, no se preocupen, aquí lo ven que no recibe el pan, no, es mejor que lo haga ahí, sin participar, y que de aquí en adelante vamos a tomar una decisión. Aquí lo digo: el último sábado de cada vez en la acción de gracias vamos a hacer la Santa Cena para comenzar a vivir una vida de ¿qué? De santidad.